lo obtengan. Ahí nace la sensibilidad anarquista. La sensibilidad anarquista, porque el hombre es aquel. Y nace el séptimo sentido. Lo primero, una de las cosas que tal años más tarde, es recordar. Claro, quiere ver, quiere retener, empieza a acostumbrarse a ver, a saber que ve. Ver ya veía, pero empieza a saber que ve. Y queriendo saber que ve, quieres ver al otro y saber qué es, él es él, él es todos, pero a uno determinado, uno porque es más alto, uno más corto, unas definiciones que quiere retener la imagen de, y nace el cine. El séptimo sentido, el hombre quiere retener la imagen de él mismo en el otro. Esto es naturalmente el séptimo sentido que viene de la que miles de años después es el único arte que el hombre tiene que descubrir una estructura industrial para poder reproducirlo, para utilizar esa sensibilidad que le viene desde su origen. Que es aparece la fotografía, la pintura que hace retratos, todo esto va fijando, pero todavía es más que la fotografía más tarde que hace la pintura que de los grandes pintores.